Vamos a centrarnos en un tema fundamental, cercano a cada uno de nosotros, un tema sociológico clave, que es el de la familia como institución social. Familia, grupo primario básico, en el cual, dentro de las cuales nacemos, ¿verdad?, nos socializamos, adquirimos esa socialización primaria de la que ya hemos hablado en algunos de los temas, ¿verdad? Y ahora nos vamos a detallar, nos vamos a centrar en distintas cuestiones vinculadas a la familia como institución social desde una perspectiva sociológica. Nos centraremos en primer lugar daremos algunas pinceladas sobre este binomio familia-sociedad. En segundo lugar, detallaremos algunos planteamientos en torno al estudio de la familia, alguna definición sociológica también sobre la misma. Hablaremos también de cómo los valores sociales influyen, condicionan las familias en todo momento y en toda época, ¿verdad? Hablaremos también de cómo los factores demográficos, las variables demográficas condicionan la lógica familiar, la morfología, el tamaño de las familias. Y finalmente nos centraremos, con algunas pinceladas, en un tema poco estudiado desde el ámbito de la sociología de la familia, que es el de los impactos de la reprogenética sobre la familia. En concreto, me voy a centrar en algunas ideas, ofreceré algunas ideas sobre los impactos de la reproducción humana asistida sobre la familia. Un tema, como digo, poco conocido, estudiado desde el ámbito de la sociología. Como pueden ver, adentrarnos en la presentación sociológica de la familia como institución social conlleva entenderla como una constante histórica, cuya génesis desde luego sociológica y cuya plasmación es el resultado de la institucionalización de ciertos usos culturales, de la familia tradicional extensa, propia de las sociedades industriales. Desde luego es un referente para entender su evolución histórica en las sociedades industrializadas a través de un modelo, es decir, esa familia amplia en donde convivía padre, madre, hijos, abuelos, etcétera. Las familias se han ido reduciendo su tamaño hasta la perspectiva de la familia patriarcal o familia nuclear fusional, madre, padre con los hijos, ¿verdad? Bueno, pues de esa familia tradicional extensa, la familia patriarcal o familia nuclear fusional propia de nuestros días. En estos momentos la sociología de la familia habla de la misma en términos de familia posmoderna, posnuclear, familia narcisista, familia precaria, familia simétrica, familia relacional, familia de diseño, ¿no?, enfatizando, ¿no?, en cada uno de estos casos pues diversas dimensiones propias también de una sociedad muy diferente a la de hace, en fin, en países como el nuestro. Pensemos en cómo era la familia hace 50 años y nos remontamos más allá en el tiempo, pues desde luego nos situaríamos en esa familia extensa. Pero sí es verdad que las familias han ido a la par y van a la par de los cambios sociales, de los cambios culturales que tienen lugar en sociedades concretas en tiempo y en determinadas épocas. En segundo lugar, hablar del binomio familia versus sociedad, desde mi punto de vista, conllevaría entender la dinámica familiar de los países desarrollados y su futuro a medio y largo plazo. ¿Cómo se puede hacerlo? Atendiendo a los procesos concretos de evolución histórica. Y hay que considerar, siguiendo a esta autora, conocedora, especialista en sociología de la familia, que las interrelaciones entre las nuevas pautas familiares, la transformación de la sociedad, los cambios técnicos, económicos y sociales no se pueden explicar desde modelos analíticos simples y bidireccionales. ¿Y qué son, por tanto, las familias? Las familias son agentes estratégicos, con capacidad autónoma de actuación, por lo que toda investigación que se realice sobre las familias, y no digo familias, sino digo familias, exige una verificación, un estudio en cada coyuntura. Otro de los temas también recurrentes dentro de la sociología de la familia ha sido el debate sobre la crisis de la misma, con numerosas reflexiones en este terreno, ¿no? Por ejemplo, para uno de los padres de la sociología, Augusto Conte, ¿no?, una de las muestras de la desorganización social que él atribuía a la sociedad que le tocó a él vivir, la sociedad industrial, ¿no?, ese momento histórico, ¿verdad?, esos comienzos de ese mundo industrial, pues entendía que esos ataques que recibía la familia eran una muestra
muestra de la propia desorganización social. O, sin embargo, el caso de Manuel Castells, un conocido y reputadísimo sociólogo español vivo, ¿no?, y que él plantea que la crisis de la familia de nuestros días, en términos de crisis del patriarcado y de las relaciones de poder propias de la familia nuclear. Cambios, transformaciones desde familias más estrictas, más rígidas en contextos occidentales, en contextos de países desarrollados como el nuestro. Si habláramos de familias en otros contextos, digamos, el discurso sería diferente, ¿no? Pero lo estamos situando en los países desarrollados como en el nuestro. Para Salustiano del Campo, un eminente también sociólogo español, ¿no?, maestro de muchos sociólogos, profesores y catedráticos actuales, la crisis, esa idea o esa perspectiva de la crisis de la familia o declive no es tal, sino que simplemente los sistemas familiares han basculado, han ido desde equilibrios antiguos a otros nuevos, habiéndose adaptado a las diversas condiciones culturales, económicas y sociales por las que ha atravesado. También para Katja Bolt sostiene que la crisis de la familia en Europa no es una crisis como tal, sino un reflejo de su previsible evolución, y creo importante resaltar esto, hacia formas cada vez más diversificadas y plurales. Para entender, por tanto, la realidad de la familia actual, debemos partir de la consideración de que la transformación de las formas familiares ha seguido un proceso en el que han intervenido, además de la propia dinámica familiar, factores culturales, factores económicos, factores demográficos y factores científico-tecnológicos. Piensen en las técnicas de reproducción humana asistida, o piensen, por ejemplo, el impacto que ha tenido tan extraordinario sobre la lógica familiar, sobre la propia demografía de los países desarrollados, que en su momento empezarán a utilizarse anovulatorios con vistas a regular la natalidad. Un avance científico-tecnológico que ha condicionado el propio tamaño de las familias, ¿no?, y sigue haciéndolo, y en el ámbito de la reproducción humana asistida, pues sin duda también ha impactado muy significativamente, como veremos con posterioridad. Pauline Boss, en un trabajo ya de hace unos años, diferencia dentro del pensamiento social 4 etapas respecto al estudio sociológico de la familia. La primera etapa, anterior a la segunda mitad del siglo XIX, que estaba constituida, según Pauline Boss, por ensayos filosóficos, estudios de carácter histórico, político, reseñar al ya mencionado Augusto Comte, ¿no?, para quien la verdadera unidad social consiste ciertamente en la familia simple. Y también, como también les planteaba anteriormente, él sostenía que los ataques que recibe esta institución era un síntoma realmente de la tendencia transitoria hacia la desorganización social que atribuía Augusto Comte, ¿no?, fíjense, en el momento, en aquellos años, ¿no?, al debilitamiento de la autoridad parental. Frédéric Lepley, también muy conocido, y en este contexto, vemos que nació en el año 1806, falleció en el año 1882, se sitúa también en esta etapa analítica, y su obra es una interesantísima aproximación etnográfica a la vida de las familias de su época. La segunda etapa, en los estudios sobre la familia, según esta autora, abarca desde el año 1850 aproximadamente hasta el año 1900, los cambios económicos, productivos, en la organización del trabajo a que dio lugar la industrialización, como pueden ver en la transparencia en el siglo XIX, trajeron consigo la emergencia de una nueva sociedad, y el trabajo sale del hogar, del marco familiar, y se disgregó de la esfera familiar de la esfera laboral. Y fue con la industrialización en el siglo XVIII cuando los vínculos laborales se despojan de afectividad, lo que dio lugar a que la empresa moderna sustituyera a la familia como elemento central de la estructuración socioeconómica. En este periodo, ¿qué se realizaron? ¿Qué tipo de trabajo sobre la familia? Pues se realizaron trabajos históricos, antropológicos, etnológicos de muy diversa naturaleza. Estoy pensando en Herbert Spencer, considerado el padre del evolucionismo sociológico, Lewis Morgan, Jacob Backhofen, McLennan, también Federico Engels, Westermarck, etcétera, que se inscribieron dentro de la corriente evolucionista, ¿no?, aportando unas interpretaciones teóricas que trataron de explicar el origen de la familia y su evolución histórica. Por su parte, Carlos Marx y Federico Engels, sobre la familia, también escribieron buena parte de sus trabajos. Critican a la familia patriarcal porque consideraban que coadyugaba el mantenimiento de una sociedad injusta, y preveían una sociedad futura sin clases en la que el Estado asumiría gran parte de las funciones económicas y de reproducción social tradicionalmente atribuidas a las familias,
y además planteaban ya en aquellos años que supondrían liberarían a las mujeres de un papel históricamente dependientes del varón. La tercera fase, los estudios sobre la familia, se sitúa, según Pauline Boss, en la primera mitad del siglo XX. A comienzo de este siglo, el material etnográfico disponible, los nuevos enfoques, relegaron realmente el evolucionismo a un segundo plano. Destacar la figura de Ferdinand Antonis o de Ralph Linton, que persistieron en situar sus reflexiones sobre las familias en una cierta perspectiva evolucionista, y en ese sentido Tenis, por ejemplo, se centró en las formas familiares que según él discurrían de acuerdo a criterios internos vinculados ¿con qué? Vinculados con las formas de voluntad y los lazos interpersonales. Por otra parte, también destacaría a Emilio Durkheim, quien considerado desde luego uno de los padres de la sociología, como el resultado de una perspectiva entroncada con las antiguas formas familiares. Mención aparte merece los planteamientos de Simmel. Simmel, también otro gran sociólogo alemán, ¿verdad?, centró su análisis en las formas de socialización a las que considera de carácter ahistórico y permanente. Finalmente, según Pauline Boss, la cuarta etapa en el estudio de la familia puede ser situada desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, y en este periodo se desarrollaron los enfoques estructural funcionales, con posterioridad a las orientaciones microsociológicas interaccionistas, y destacando en los últimos años las perspectivas metodológicas estratégicas, es decir, como planteábamos, que a lo largo de los años 50 hasta los años 70 del siglo XX fue el estructural funcionalismo la teoría dominante. Autores destacados bueno, pues podrían ser Talcott Parsons o incluso Peter Murdoch, etcétera, cuando tratan de demostrar, en el caso de Murdoch, la universalidad de la familia, que satisfacía, según este autor, 4 funciones básicas: sexual, económica, reproductiva y educativa. Y Coser, con posterioridad, amplió este análisis funcional y conceptualiza a la familia como el entorno en el que se construye la personalidad de los individuos y se establecen las redes sociales. Y frente al estructural funcionalismo que enfatiza el equilibrio social, la familia es una institución clave para el buen funcionamiento de la sociedad, que garantiza la cohesión social con un reparto de roles entre hombres y mujeres muy significados, ¿no?, etcétera. Frente a este planteamiento realmente ideológicamente conservador, surgen o se retoman los análisis marxistas. Es el caso de por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, con figuras como Marcuse, Horkheimer, Reich, etcétera. Para ellos, la familia tradicional y la sociedad burguesa la hacían realmente responsable de impedir a los hombres y a las mujeres disfrutar del amor en toda su extensión, de la sexualidad en plenitud y de una vida comunitaria satisfactoria. Y los cambios sociales y las transformaciones en las mentalidades, en los comportamientos que tuvieron lugar a finales del siglo 70, de los años 70 del siglo XX, pusieron en crisis el consenso teórico en torno al estructural funcionalismo y se comenzaron a formalizar microteorías que se centraban en parcelas ya muy concretas, específicas de la realidad familiar, desde una perspectiva más psicológica que sociológica en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, especial relieve cobraron los enfoques interaccionistas que retomaron las ideas de George Mead, o pensemos en Erwin Goffman, ¿no?, para quien la familia es, en el caso del interaccionismo simbólico, un espacio simbólico en cuyo marco sus integrantes asumen y desempeñan roles con una cierta capacidad de actuación, y el proceso de socialización, por tanto, adquiere un relieve de primera magnitud, ¿no? A partir de los años 70 también del siglo XX se desarrollan también diferentes reflexiones en torno a la familia de inspiración feminista. Fueron una sociología antifamilista, y por el otro lado también a partir de estos años un enfoque que alcanzó especial relieve fue la teoría longitudinal del desarrollo en ciclos. Según esta, las familias atraviesan unas etapas o fases que dan lugar a cambios sustantivos en la morfología, los roles a asumir por cada uno de sus miembros. Se iniciaría con el noviazgo hasta la fase de envejecimiento de la pareja y la muerte de los cónyuges. En esos mismos años también se formalizaron las teorías psicodinámicas, herederas del legado de Freud.
pensemos en la figura de Laing o de Cooper, y para estos la familia influye de una manera particular en la vida interior de las familias. Son muy críticos realmente con la familia, ¿no? En los años 80 y 90 del siglo XX, con continuidad, la sociología de la familia empezó a centrarse ya en parcelas más concretas de la realidad, de la realidad familiar, y especial protagonismo adquirieron durante estos años, como pueden ver, las perspectivas estratégicas que, aplicadas al estudio sociológico de las familias, estudiaron el comportamiento familiar. Según este planteamiento, las familias siguen una lógica racional de búsqueda del mayor y mejor éxito, y se centraron este tipo de planteamientos en el estudio de cuestiones tales como el análisis de las redes familiares de parentesco, los procesos de emancipación, las relaciones de género, etc. Y en paralelo a estos enfoques se han ido desarrollando también trabajos que presentan la dinámica familiar desde parámetros economicistas, como ocurre con los análisis de Gary Becker. En definitiva, hablar de la familia, las familias a lo largo del pensamiento social conlleva aproximaciones, teorizaciones bastante dispares que hemos tratado de poner de relieve tanto en la unidad didáctica como en esta presentación. En definitiva, podemos decir que las familias son básicamente espacios estratégicos de solidaridad y afectividad, en donde además se construye la identidad de los individuos, lo vincularíamos al proceso de socialización, y en donde se trata de garantizar su bienestar psicológico y emocional, y también se les asigna funciones económicas, reproductivas o educativas. También plantearles que detrás de los valores, detrás de los cambios en las familias, hay valores sociales, como les decía. No se puede ver, creo, adecuadamente, pero sí lo tiene la unidad didáctica. ¿Cuáles son los principales valores sociales de la modernidad? Los principales. Primero podríamos hablar del individualismo, que ha tenido un efecto en la propia lógica familiar, con una priorización y protagonismo del individuo, ¿no?, frente a lo colectivo. También podemos decir que otro valor u otros valores son el pluralismo, el igualitarismo, la democracia, la libertad, la privacidad, la secularización, y ellos han impactado muy directamente. El pluralismo, ¿a qué ha dado lugar en el orden familiar, en la lógica familiar? A morfologías, a estilos, a pautas relacionales familiares múltiples y multiformes que difieren de esa familia patriarcal, en donde el hombre tenía el poder. Hay un empoderamiento de la mujer, hay nuevas morfologías familiares, nuevos tipos de familias, Ya no hay un único modelo, ya no hay una familia, hay unas familias, diversos tipos de familia. El igualitarismo, la lógica social, digamos, es un valor básico, y también se ha trasladado al ámbito familiar, donde hay relaciones más simétricas, más próximas entre hombres y mujeres, pero también entre generaciones, entre abuelos, entre nietos, entre hijos, etcétera, etcétera. Mayor libertad, mayor privacidad, las familias como reductos de privacidad y de intimidad, y también hay que hablar de una secularización en general de las sociedades de nuestros días, y en ese sentido ha impactado en el sentido de una racionalización de la planificación familiar, una desinstitucionalización de las formas de entrada y salida de la vida familiar, con menor número, ¿no?, de matrimonios religiosos, etcétera. Por tanto, recuerden ustedes, los valores sociales condicionan la lógica de lo social, cómo nos desenvolvemos, cómo nos relacionamos, pero sin duda también la lógica de las propias familias, en términos morfológicos de su composición, pero también en términos relacionales, de cómo se producen las relaciones entre sus integrantes. También comentarles, como les decíamos decía en el índice, la evolución demográfica y la familia en España. Simplemente significarles que 3 son las pautas demográficas más relevantes que afectan a las familias españolas. 1, la elevación de la esperanza de vida, y ustedes ya saben que España cuenta con la esperanza media de vida más alta de los países de nuestro entorno. Está en torno a 83, 82, casi 83 años, ¿no?, y de las más altas del mundo, ¿no? En segundo lugar, las caídas de las tasas de fecundidad, con 1,33 hijos por mujer en estos momentos, con un problema demográfico, un problema de sostenimiento de las propias sociedades de cara al futuro, y la disminución, consecuentemente, del tamaño medio de los hogares. Por tanto, la evolución demográfica, los cambios demográficos han afectado muy significativamente a las familias en ese sentido. Recuérdenlo, elevación de la esperanza media de vida, las caídas de las tasas de fecundidad y la disminución del tamaño medio de los hogares. Ponerles un caso, es una novedad histórica que en estos momentos puedan convivir en países desarrollados como el nuestro hasta 4 generaciones. Bisnietos, nietos, padres, abuelos y bisabuelos, ¿verdad?
es algo absolutamente novedoso, ¿no? Merced a los avances médicos, etcétera, etcétera. Y ya por último, significarles algunos pinceladas sobre los impactos de la reprogenética sobre la familia. Desde luego, estas técnicas han alterado la especificidad tradicional de la familia de consistir en una comunidad de sangre, porque los límites biológicos se pueden traspasar, intervienen donantes, bien de semen, bien de óvulos o incluso de ovocitos fecundados, de embriones. En segundo lugar, también plantearles que la vinculación biológica que tanto peso ha tenido en nuestra cultura, que ha sido desde luego uno de los elementos, rasgos definidores del grupo familiar, con estas técnicas ha visto reducido su papel en favor de la vinculación sociocultural. Y desde luego el tema adquiere un nivel de complejidad mayor en el caso de los preembriones crioconservados. Existen en el mundo, no sabría decirles, no hay tampoco registros internacionales sobre el particular, embriones crioconservados a la espera de, en su momento, pues poder, si se diera el caso, venir al mundo en condiciones utilizando realmente las técnicas de reproducción humana asistida. Por otro lado, también hay que decir que en la actualidad, en los países más desarrollados, los hijos son el resultado voluntario del deseo de la maternidad y paternidad de parejas e individuos concretos. Estoy pensando, por ejemplo, en mujeres muy mayores, en mujeres con más de 60 años, 62, 67, es la mujer que con más edad ha tenido hijos acudiendo a la reproducción humana asistida. O pensemos también en cómo afecta, y en un caso ya concreto, la reproducción humana asistida sobre la estructura familiar. El caso más sencillo sería el de una pareja heterosexual casada, o una pareja de hecho que utiliza su propio material genético, Y en este caso el esquema familiar, ¿cómo sería? Pues sería el de una familia tradicional, una madre biológica, legal y social, que sería la esposa o la mujer, sería una misma persona, un padre biológico, legal, social, el esposo, una misma persona. Se daría una interconexión entre los miembros, con parientes maternos, paternos. El nacido sería hijo natural, disfrutaría de todos los derechos y los deberes derivados de su condición. Pero realmente, y no podemos entrar, pero lo pueden ustedes reflexionar, o lo tienen ustedes también detallado en la unidad didáctica, se puede complejizar más, hasta el punto de que hoy en día se podrían tener 3 padres y 3 madres al mismo tiempo, utilizando materiales biológicos de donantes, etcétera, etcétera. En consecuencia, y algunas ideas claves, principales técnicas de reproducción humana asistida, cabe hablar de la inseminación artificial o de la fecundación in vitro, o también se ha hablado de la clonación, como una posible técnica de reproducción humana asistida, o el de algunas aplicaciones hoy en día, por ejemplo, la posibilidad de la maternidad subrogada está siendo muy de actualidad, se está debatiendo mucho, y tiene efectos de todo tipo, pongamos por ejemplo el efecto más evidente es vencer la infertilidad, disociaría entre la reproducción y la sexualidad este tipo de técnicas, se desdibujaría la maternidad y la paternidad tradicional, y se podría llegar al niño a la carta, y que es algo que está en los países desarrollados y donde está legislado desde hace ya décadas, sobre este particular absolutamente prohibido, la posible elección genética, del fenotipo-genotipo de los hijos a tener, ¿verdad? Y luego, pues hay también algunas derivaciones perversas, podríamos decir, como esa idea que les estaba planteando del niño a la carta, la familia a la carta, confusionismo para un niño, Por ejemplo, recuerdo el caso de una tía que fue madre de su propio sobrino, de una madre que prestó su útero, cedió su útero a su propia hija y era la madre abuela de sus propios nietos, hijos, con lo cual se producen ahí pues situaciones complicadas, que hay que estudiar, que hay que analizar, y de hecho en los países pues donde estas técnicas son de uso común, los países desarrollados, pues hay comisiones específicas que analizan, estudian caso a caso casos más polémicos, y en cualquier caso hay unas legislaciones concretas también detalladas y bien desarrolladas desde hace ya décadas, para limitar lo que se pueda y lo que no se puede hacer. Pero quédense con que la reproducción humana asistida ha alterado sustancialmente la idea, la perspectiva de la familia en sentido tradicional. Bueno, pues con estos apuntes finalizaríamos destacando la importancia en nuestro discurrir como seres sociales, como hombres, como mujeres, de la familia como institución social. Grupo primario básico, grupo en el que desarrollamos nuestra personalidad, grupo
que nos acompaña durante toda nuestra vida. Y créanme, y hay otro tema relativo a la exclusión social, un elemento común a las personas que lo han perdido todo, que no tienen nada, las personas sin hogar, es precisamente el no tener una familia, elemento clave que nos ancla en la sociedad, que nos permite seguir adelante. Pues bien, con estas palabras finalizaríamos este tema sobre la familia como institución, y es una palabra sociológica, institución, grupo primario básico.